Bienvenida a esta guarida que es un lugar seguro para usted y para nosotros también. Las disculpas, estamos empezando 6 minutos tarde porque no encontrábamos la llave. Estuvimos buscando bajo la alfombra, entre las calderas. Encontramos la llave y comenzamos esta guarida. Para usted la llave de la guarida y este primer plato para Víctor Hugo Romero, que tiene su espacio en esta guarida. Desde Cochabamba trajo lo siguiente, a ver. Es muy buena, ¿no? Ahí está, vamos. Dice, déjeme terminar. Usted no me escucha. No me interrumpa. Déjeme terminar. Usted no me escucha. No me interrumpa. Es buenísimo. Bueno, estamos hablando, mire, ahí está el periodista, la periodista en este caso, y el entrevistado, el ministro. ¿Pero a qué viene? A lo que ha sucedido en este último tiempo en la Red 1. La periodista, la colega Cecilia Bellido, tuvo un rifirrafe. Un rifirrafe con el ministro. Y bueno, Víctor Hugo atrapó esta escena y es lo que presenta. Así es como a veces. Pero esto despertó un debate sobre cómo tratan los periodistas a los entrevistados, ¿no? Sí. Y bueno, hubo muchos TikToks, muchas cosas, muchas repercusiones por ese diálogo. Esto salta directamente a TikTok y bueno, está en todas las pantallas la colega Cecilia Bellido, el ministro, que no soltaban la palabra, ni el uno ni el otro, no cedían, ¿no? Bueno, vámonos a un artículo que Jorge propone, lo vamos a poner en la mitad de pantalla, si es posible, por favor, Vania y Anaí. Un artículo que habla del crecimiento. Jorge, ¿por qué quieres tomar esta referencia? No, porque, a ver, es muy significativo. En la CEPAL habla del crecimiento de los países de América Latina, pero en general, en especial de Sudamérica. La CEPAL es un brazo de las Naciones Unidas, ¿no? Para el tema económico. Con sede en Santiago, Chile. Ahí está el titular. Vamos, Bolivia es la economía sudamericana de menor crecimiento. Exacto. O sea, pasamos de ser uno de los países con mayor crecimiento en los últimos años a ser la economía sudamericana de menor crecimiento. ¿Tienes algún dato más? Sí, el dato es importantísimo. Entre los 10 países, Bolivia va a crecer al 1.5%. ¿no? Que es el más bajo de toda la región, junto con Ecuador, que también está en una crisis, sobre todo una crisis de gran inseguridad. El primero es Argentina, que mayor crecimiento de 5%, Paraguay, que a diferencia de Argentina, Argentina tiene este año un buen crecimiento, pero viene de años malos. En cambio, Paraguay va segundo, pero viene de un crecimiento muy sostenido en los últimos años. Por un buen tiempo Paraguay, estos términos, en términos de esta cifra, que es un número, ¿no? Es un número y no habla, como en muchos países, la cifra habla de un crecimiento, pero no habla de los lados oscuros. Puede haber un buen crecimiento y yo puedo estar sin trabajo. Puede haber un buen crecimiento y no hay espacios en los colegios o en las universidades, o los chicos no pueden ir a estudiar porque tienen que trabajar. En fin, estas cifras son una referencia, pero pueden ocultar cifras y pueden ocultar sufrimientos. Claro, ¿no? pero crecer nunca está mal. Nunca está mal. Y otra cosa... Cuando hay decrecimiento, yo no le encuentro el lado bonito cuando el país decrece. Claro. Y otra cosa que es llamativa es lo de Perú.
Perú va tercero con el 3.1, pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Perú políticamente no está estable, ¿no? Sin embargo, crece. Sí. Todo el mundo habla de esto. Sí, pero en la política no hay expresidente que no haya pasado por la prisión. Habría que alertarle a la presidenta Dina Boluarte, que nos ha llamado país fallido, estado fallido. ¿Cómo le fue a los 7 anteriores? Sí, ahí lo dejaremos. Creo que ha sido una agresión por demás, sin formas, ¿no? Sin formas, de la presidenta Dina Boluarte. Vámonos a la Feria del Libro. Hoy, viernes, vamos a recapitular los momentos que nos han parecido interesantes en la Feria del Libro. Comienzo con el libro de Verónica Córdoba, cineasta, colega también, periodista, que ha presentado esta biografía de Gili Maná e Inés Córdoba, una pareja inigualable, una pareja que sella, a propósito de este bicentenario, sella en la creación, en sus imágenes. Gili Maná ha mirado el mundo indígena como no se había mirado antes. Inés ha visto materiales diferentes, ha incursionado en campos inéditos en el arte boliviano. Se han amado, que eso ya es hacer patria. Se han amado, han producido, han hecho arte, han donado, bueno, no a ti porque eres argentino, a mí, boliviana, a todos nosotros, bolivianas y bolivianos, nos han donado su casa, sus obras, su vida. No tuvieron hijos, por lo tanto, nosotros somos sus herederos. Tú también, porque a mí como amante del arte. Y como amante del arte, verdad. Pero aparte yo lo que quiero destacar, qué cosa más hermosa, Inés Córdoba, Gili Maná, no solamente que se amaron y fueron artistas, la simbiosis que hubo entre ellos. Sí. Es impresionante, y Verónica Córdoba lo rescata en una obra que yo creo que cierra todo, porque está la casa de Gili Maná, todas las obras, todas las cosas que han hecho. Sus colecciones. Todas sus colecciones, porque los artistas tienen esto. Coleccionan cosas de otros artistas. Y en el museo ahí está la boina, ahí están los pinceles. Claro. Y Verónica antes nos ha dejado un documental, ella es cineasta y nos ha dejado un documental maravilloso. Sí, es una gran historia de amor, historia de arte, bolivianidad, reivindicación, revolución. Todo eso es esta pareja, Gili Maná e Inés Córdoba. Pero aparte de otra cosa, aparte de todo esto que estamos hablando, se cerró el círculo. ¿Con qué? Primero, con la restauración de la casa. Segundo, con el museo, y ahora con un libro y con el documental. El documental, ¿verdad? Todo completo. Está todo completo. Quienes también quieren completar su historia son los hinchas atigrados como yo. Permítanme, por favor, hablar un poquitito de lo que ha sido la presentación de una nueva historia del Strongest, una historia que pasa por unos inicios patriotas, por haber participado en la guerra del Chaco. Por eso Cañada Esperanza cambió de nombre y se llamó Cañada The Strongest. Cañada Strongest. Cañada Strongest, ¿verdad? Cañada Strongest, y perdieron un campeonato o no lo vivieron para ir a la guerra, para dar a Pero ganaron la batalla. Otra batalla que también perdieron, pero luego la supieron reivindicar. Biloco, cuando se accidenta este avión y perdemos a todo el equipo, salvo el Perro Vargas, que hace poco nos dejó también. Es otra manera de haber caminado esta historia, este sendero difícil para el Strongest, que le deja siempre en la piel levantarse. Por eso cuando el Tigre está perdiendo 3-0, yo digo, algo puede pasar, hasta porque si hay un equipo que sabe levantarse, es el mío. No, y si hay un club que tiene una resiliencia, es Strongest. Cuando pasó lo de Biloco, que pereció todo el equipo en la montaña, bueno, de acá, de allá, con ayudas, con lo que fuera, armó un equipo nuevo. El avión cayó en el 69, armó el equipo para jugar en el 70 nuevo y salió campeón. Es verdad. Han abonado. Siempre tiene estas cosas. Han abonado nuestro camino de lucha, no siempre de victoria, pero de lucha. Como dijo el poeta Julio de la Vega, el tigre dora y es luto. Es
oro y es luto, y a veces pasamos tiempos negros como este de crisis institucional, ¿no? Pero en este momento de crisis institucional, que además de crisis política, de crisis económica en el país, lanza un libro precioso, sí, por eso de es así, Ariel por eso Sanginés. Es así el tigre. Enluta y Dora, Enluta y Dora. Y nosotros fuimos a la presentación, estuvo Osvaldo Calatayud, que ha hecho posible esta edición, el autor del libro, y tenemos el material. Ahí estuvo Jorge junto al autor, ¿lo vemos? A ver. Ariel Jiménez. Bueno, estamos en la presentación del libro, del nuevo libro de Strongest Bicentenario, que es una maravilla, es una crónica detallada, llena de datos, llena de material fotográfico, una cosa maravillosa, de los primeros 100 años de Strongest, de 1908 al 2008, y siempre digo lo mismo, me cuesta encontrar un club, por lo menos en América, que tenga la cantidad, la profusión de obras que tiene Strongest, y eso se debe también en parte a la biblioteca strongista. Por eso queremos felicitar al autor, que es Ariel Sanginés Díaz. ¿Estás contento? Hoy fue el día de la presentación. Sí. La verdad que es realmente una obra que les va a gustar mucho a todos los hinchas, porque es una crónica, va relatando casi día a día lo que pasaba con el club, va a ir enamorando mucho más a los hinchas antiguos y a las nuevas generaciones les va a servir para poder conocer más de nuestra rica historia strongista. ¿Cuánto tiempo te llevó esto? Más de 5 años, fácil. Porque hay que reunir el material. Sí, reunir estadísticas, datos, fotos, muchas cosas. Realmente es poder sintetizarlo también, no es fácil. Y por eso invito a que puedan adquirir a Strongest Bicentenario. Este es el volumen 1. El volumen 2 va a salir en un par de semanas más. Yo digo, y lo menciono también en el libro, lo mejor está por venir. Así que los invito a que puedan adquirir Strongest Bicentenario. Qué hermosa las fotos. Sí, son tan lindas. Pero aparte de otra cosa, Ariel incurre aquí en este libro, y ya lo van a ver, en la inteligencia artificial. Sí. Esta foto, hay 2 o 3, ¿no? Hay 2, sí. Hay 2, donde están reunidos los fundadores prácticamente, sí. es recreada con la inteligencia artificial, o sea, muy buena iniciativa. Felicitaciones. Gracias, Ariel. Gracias. Ojalá, gracias. mucha suerte con la venta de los libros. Muchas gracias. Y aparte sacar libros, editar en este momento del país complicado. también es muy complicado. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Ahí está, yo como strongista he participado y ahora vendo libros también, así que si usted quiere, Caserito, yo le vendo un libro, ¿Pero 2 qué? tomos de la historia. ¿Por qué participaste? Explícalo. Porque se necesitaba dinero para la publicación e hicimos a algunos strongistas un pasanacu. Entonces yo he dado un monto menor, pero invierto y tengo 5 ejemplares, uno para mí, uno para regalar, tengo 3 a la venta. Así que si usted quiere, tengo un libro para vender con su marca Páginas, hermoso, con todas las publicaciones. Jorge, saliste a hacer notas, muy bien. Muy bien. No, bueno, fue una casualidad todo, porque estábamos ahí para ver cómo era eso del libro de Strongest y nos invitaron a decir unas palabras. Y las palabras que dijimos es lo de siempre. Es un club Strongest que a mí me llama extraordinariamente la atención por su épica, por su mística, por su espiritualidad, por todo lo que genera. Y vos fíjate que no había un centavo, pero haciendo un pasanacu, se logró editar esta obra maravillosa, 800 páginas en total, porque van a ser 2 tomos. Hay una biblioteca strongista, gracias a Osvaldo Calatayud, su compañera Pamela, Diana Aguilar, también están escribiendo, haciendo cuentos, crónicas, historia, recapitulaciones de lo que es el Strongest. Carlos Mesa dijo, otro libro más, estos strongistas, otro libro más. Sí, nos gusta contarnos, nos gusta hacer historia. Vamos a la pausa y seguimos hablando de libros, porque está con nosotros Alain Messilly, un francés que escribe, es fotógrafo, hace poesía, se ha casado con El País hace mucho tiempo y hoy nos va a presentar otro texto. Volvemos a las trincheras. Es un francés que es más boliviano que el Illimani, ¿verdad? Más boliviano que el Chuño. Sí, enseguida volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Querida Bolivia, porque creemos en ti. En tu bicentenario te celebramos con hechos, nuestra inversión firme y el compromiso genuino de desarrollar una minería responsable, generando oportunidades reales a través de nuestros proyectos Silver Sand y Carangas. Bueno, ya está Alain aquí en nuestra guarida y para darle la bienvenida y la llave, yo primero voy a agradecer a quienes hacen posible esta guarida, a las casas ARPA, Bagó, el primero en confiar en nosotros, la primera empresa en confiar en nosotros, también al Banco Prodem y por supuesto a NPM Minerales. Gracias a ustedes podemos tener esta guarida. Vamos a la llave junto a 2 auspiciadores. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodem. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prodem. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prodem. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prodem, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prodem, ¡ganan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Listo, ahora sí, ya están hablando del libro los Dice, lectores. para mi amiga Jorge Claudia y Benavente, Alain. con cariño, Alain Mesili. Lindo, muchas Así que gracias. es tuyo. Muchas gracias, claro que es mío. Pero lo vamos a leer ambos y lo vamos a comentar también. Guerra, memoria de las trincheras. Es una novela de Alain Mesili. Tengo que decir que he conocido a Alain en su faceta fotógrafo. Primero fotógrafo francés que decíamos se ha casado con Bolivia, se ha enamorado en Bolivia, se enamoró del país, se ha enamorado a secas y hoy no solamente nos recrea las imágenes bolivianas, gran conocedor de las montañas, ha logrado escalar y entrar en la profundidad de nuestro territorio. Y ahora nos encontramos con esta novela que no es la primera, ¿no, Alain? Bienvenido. Es el bienvenido. Gracias por la bienvenida. Gracias. Por a favor. vos. Sí, Mesili es con una sola S, porque Es con una sola S. Una sola sí. S, porfa, para la pleca, porque yo puse 2 y es una sola S. ¿eh? Es una sola S. Voy a corregir el error antes de incurrir en el error. Ahí está, Alain. ¿Contento con este texto? Mira, estoy contento. ¿Por qué? Porque es el tomo 3. Los 2 anteriores tomos son solamente sobre Bolivia, sobre la Amazonía, sobre un personaje muy famoso, muy conocido. Este es el tomo 3. 3, que es el mismo héroe, que es el coronel Percy Allison Fawcett, que llegó a Bolivia en 1906. ¿Es un personaje ¿cómo real? Sí, absolutamente. Sí. Y se quedó en Bolivia hasta ¿Y 1914. quién es? Háblanos un poquito de él, Alain. Bueno, es un personaje, pues, como decía, muy famoso porque primero es uno de los primeros que hizo la integral de la Amazonía a pie durante años. Y vino para hacer la frontera. ¿Un explorador? Una suerte de Primero explorador, pero ha venido para hacer los limítrofes entre Brasil y Bolivia, el Acre, justo después de la guerra del Acre. Entonces estuvo varios años en Pando, Beni, etc. Y después hizo los limítrofes, pero sobre todo la exploración de todo lo que es entre Perú y Bolivia, en la parte selvática más que todo, ¿no? Y luego fue a la guerra, la Primera Guerra Mundial,
Entonces yo cuento toda su historia, pero Entonces, la primera persona. está acá la Primera Guerra Mundial, 1914. Claro. Entonces viene acá inicios, ¿no es cierto? De 1900 y pico. 1906 seis. y se va a su país a luchar en la Primera Guerra Mundial 1900. en el norte de Francia, en 1914, donde lucha en el Somme al norte de Francia. la ¿no? Ha batalla sido una terrible guerra del muy... Somme. ¿Cómo? La terrible batalla del Somme. La batalla del Somme, donde hubo realmente combates increíbles. Sí, sí. Pero sin embargo, luego en 1919 decide volver a América Latina. Pero esta vez en busca de una civilización perdida. Y fundamentalmente en Brasil, donde desaparece misteriosamente. Nunca Entonces se él supo. transita entre Perú, Bolivia, Brasil. Argentina, Paraguaya. ¿Y cómo es Argentina, tu vinculación con este coronel Fawcett? O sea, es un personaje... ¿Cómo te conectás con En este realidad personaje? hace muchos años que lo mira. En realidad desde el 1973, cuando pasé por Cochabamba, y entré en Los Amigos del Libro, que es la primera gran librería que hubo en Bolivia, ¿no? Los Amigos del Libro, y el dueño era don Werner Gutenthaler. Entonces fuimos amigos. Alemán. Alemán. También nacionalizado boliviano. Y me pasó un libro que salió en Chile el año 53, que se llamaba Expedición Fawcett. Entonces me lo llevé a Santa Cruz. De Santa Cruz me volví a La Paz, lo leí. Y bueno, pasé unos cuantos años dormido, ¿no? en mi biblioteca. Y luego de poco a poco he sido interesado porque es un personaje que hace exploraciones en diagonal. Además tiene una historia muy interesante y sobre todo una mirada bastante cruda sobre la explotación del indio en los campos de Gomera, ¿no? Debe estar impresionado, ¿no? Y Por algo que no había visto antes. describe muy bien. Entonces yo lo que hice es retomar, volver a estudiar esa época y entrar en la piel del personaje para describir Claro. a mi vez todo lo que hubo en ese entonces, tanto a nivel político, a nivel social, pero es novela. Es Hablando novela. de límites, primero en los tiempos y en la organización de estos 3 tomos, ¿qué has planteado en el primero? ¿Qué cuentas en el segundo? ¿Y qué cuentas en este tercer tomo? Bueno, en el primero es fundamentalmente con el general Pando el delineamiento de la frontera para que no haya más problema entre Brasil y Bolivia. Porque la guerra del Acre es resultado de esos problemas que hubo esencialmente por la goma. Entonces Brasil, el caucho. Ese es el primer tomo. El caucho. Es el primero y el segundo tomo. Pero al mismo tiempo describe todo lo que ve. Entonces está en 1912, por ejemplo, en Santa Cruz, donde va a vivir un periodo y va a explorar todo lo que es Santa Cruz. Lo interesante es que a pesar de que no se lo conoce en Bolivia, hay en Santa Cruz una calle que tiene su nombre, en el barrio Hamacas. Por ejemplo, y hay una catarata, ¿no? en el Parque Nacional Kempf, que tiene su nombre también, porque fue el primero que hizo la exploración de todas esas regiones. Y no encontré ningún documento fuera de lo que describe muy brevemente sobre esta región, esa época. Entonces podemos decir que es el primer gran explorador de la Amazonía boliviana. Antes, creo que lo estaba mencionando Jorge, teníamos una idea, o por lo menos en los grandes sectores de los lectores, teníamos esta idea de que la novela se plantea en el campo de la ficción y lo que no es ficción es historia y tiene que responder a la precisión histórica. En este último tiempo, y gracias a muchísimos ejemplos en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, ya entramos en este campo que es la novela realidad y
y novela, ¿no? Ahí. La novela histórica. Hay una combinación de que es una novela histórica, política y social a la vez. Es una combinación. No, perdón, no necesariamente. A Sangre Fría, por ejemplo, es una novela de Truman Capote que habla de un hecho concreto que no necesariamente es histórico, porque lo ha vivido contemporáneamente y lo plantea como una novela. Sí, es como hay un quienes hecho real. hablan Yo diría un relato. Novelas, ¿no? de no ficción, hay muchas Pero categorías. Pero novela es ficción. La novela es fundamentalmente ficción. Entonces, esos 3 tomos son también ficción. Pero anclados mucho Pero anclado en la realidad, en el contexto de entonces. Así es. Y falta un 4º tomo que va a salir el año próximo, que sucede fundamentalmente en Brasil, tras una civilización perdida que finalmente existía. Alan, pero vos obviamente no hablaste nunca con Fawcett. Sí, por supuesto, virtualmente. ¿Ves? Claro. y bueno, y te empezás a interiorizar por él, conseguís ese libro en Chile, sí. La exploración Fawcett, pero de todas maneras, a lo que voy, ahí está la mano del artista, ¿no? Pone a su personaje Fawcett dentro de la guerra, con lo que sabe de la guerra, con lo que averigua de la guerra, con lo que imagina de esa guerra que fue terrorífica, la guerra del 14. Pero incluso en este libro yo hago un paralelo con lo que está sucediendo ahora en Ucrania, por ejemplo, ¿no? La guerra de trincheras, porque la primera guerra es la primera guerra de trincheras, realmente entre lo más crudo, lo más cruel que pudo haber. Más cruel incluso que la Segunda Guerra Mundial, porque la primera guerra, la segunda es el resultado de acuerdos que no fueron satisfactorios. Entonces la Segunda Guerra Mundial resulta de la primera. Claro. Y la primera fue realmente muy cruenta. Hablamos de unos 16 millones de individuos muertos, de militares, civiles muertos. El horror de la desaparecido. Es realmente el horror de la guerra. Yo en este libro, eso me ha demandado 3 años solamente sobre este libro, 3 años de trabajo y también de búsqueda de archivos en Berlín, en Inglaterra, en París, sobre esta primera guerra y los personajes que rodeaban la época de Fawcett en el Somme, que son las más grandes trincheras que hubo en esa época, de unos 1000 kilómetros. Y de hecho hay un capítulo dedicado a eso. Yo te recomiendo 1914-1918, que es un libro, no sé si lo conoces. Sí. Es la obra cumbre del historiador inglés, que es el número 1 en materia de Primera Guerra Mundial. Sí. ¿no? Y todo documentado. Es una cosa impresionante lo que cuenta todo ahí. Hay documentos, pero yo he ido sobre, o sea, el esqueleto del libro ha sido Fawcett, fundamentalmente, el personaje que convive en las trincheras en una sociedad donde están comunistas, anarquistas, donde hay curas, hay de todo, es una sociedad dentro de una sociedad. Y al mismo tiempo es una sociedad que va poco a poco muriéndose por los combates, que son combates realmente muy duros en la tierra de nadie, que era unos entre 80 y 100 metros entre las trincheras alemanas y las trincheras de los británicos y franceses, o sea, la alianza occidental, ¿no? Tiene que ser duro escribir, tiene que ser duro leer. Me permito sacar 2 pedacitos, no de Alain Messily, de Paola Casigüe, compañera entrañable, dice Alain en este mismo texto. 2 pedacitos. Fusil en mano, retumban los cielos, en cualquier bando estamos de duelo. La tierra se quiebra, los gritos no cesan, millares de víctimas del horror no regresan, las balas no sienten, los dioses son cómplices, inocentes perecen, sus cuerpos se funden, madres esperan con las manos vacías, esta guerra aniquila sus almas caídas. Y termino con este chiquitito también, fusil en mano, retumban los cielos, en cualquier bando estamos de duelo, la tierra se quiebra, los gritos no cesan, millares de víctimas del horror no regresan. Por eso digo que debe ser duro escribir y duro leer. Yo, ni siquiera las películas en la tele logran atravesar
esta tela del sentimiento, ¿no? Sí. Es muy complicado. Pero al mismo tiempo he tratado de recomponer la sociedad de 1914, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania. Entonces hay una búsqueda bastante profundizada del contexto de entonces, porque al mismo tiempo de 1900 a 1920 sucede muchos eventos dramáticos, pero al mismo tiempo es una época en que la cultura se libera de la presión política y religiosa que existía en esta época en Europa. Entonces cuento muchas historias paralelas a la guerra, no es solamente las masacres, el sufrimiento de la guerra, también claro. El sufrimiento de la guerra, son historias. Por ejemplo, Fawcett estuvo con Winston Churchill. Winston Churchill era entonces coronel y Fawcett era coronel. Y vivieron juntos en las trincheras en Bélgica. Y hay datos de todo esto, hay archivos. Hay muy pocos datos, pero yo encontré efectivamente en los archivos históricos de Londres, donde efectivamente está Fawcett. Entonces yo aproveché de eso para crear muchos diálogos, porque vienen bastantes diálogos, que son diálogos políticos, sociales, culturales, etcétera, sobre la época, pero también al mismo tiempo Fawcett no pierde la idea de Bolivia. Ha sido un buen encuentro el que ha tenido Alain Messilly con Philippe Claudel, que vino a Bolivia. En la Feria del Libro hay un invitado de honor, es Francia. Y Francia tuvo otro invitado de honor también, Philippe Claudel, que es un autor muy reconocido en Francia. Vino a presentar su último libro, Crepúsculo, y Alain tuvo la ocasión de pasarle sus textos y su fotografía también. Yo creo que la fotografía la va a disfrutar muchísimo y en los textos va a encontrar ecos de lo que él mismo escribe, porque Claudel en sus distintos libros aborda la decadencia del hombre. En los conflictos, en la tensión, en la violencia, y la guerra no deja de estar impregnada de decadencia, de dolor, de horror, me parece. Philippe Claudel tiene un libro interesante que ha sido traducido al español también, que se llama Las almas grises. Las almas grises, sí. Que es también muy interesante, pero el último yo creo que es su mirada sobre no solamente la decadencia, pero lo que ve en su alrededor, porque es una persona importante en la literatura francesa. Así es. Es presidente del de la Academia Goncourt. Claro, ¿sí? de la Academia Goncourt, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo asistí al debate que hubo, estabas tú, y me interesó lo que dijo particularmente de la literatura actual, que ha cambiado mucho de los clásicos que conocemos, incluso de principios del siglo pasado, ¿no? Es una literatura totalmente diferente, que se va más hacia historias de su papá, de su mamá, ¿recuerdas que habló de eso? Están hablando de la abuela, de la sí, abuela, muy intimista, etcétera, sí. Pero que se queda dentro del clan familiar, sí, o de la historia en sí misma, historia no logra trascender. Ha perdido en eso la visión de lo que es el mundo, de volver al mundo al lector. Y yo creo que en este periodo que estamos viviendo es sumamente importante ver lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Los eventos son dramáticos por lo general. Sí, y Claudel incurre en esto, en la geopolítica. Claro, incurre en todo eso. Y yo hice lo mismo, incurrir en la geopolítica, ¿no? Y adapté un poco la historia de esa guerra de 1914-1918 con lo que está sucediendo ahora, como una especie de reflejo. Porque lo que pasa hoy en Europa sigue siendo resultado de todas esas guerras que hubo. Por ejemplo, la Segunda Guerra, el mundo soviético al final nunca ha sido perdonado por Europa Central, ¿no?
Entonces hay muchos pormenores para entender lo que está pasando hoy, como lo que estaba pasando en 1914. Es una cadena. Y los ciclos de explosión son esas 3 guerras. Hoy, durante esta fiesta del libro, vamos a poder comprar los textos de Claudel, creo que está Almas Grises, está Sí. Crepúsculo, que está en su versión en español, y por supuesto los textos de Alain Messily, Guerra, Memoria de las Trincheras. Está en la Feria del Libro. Alain, ¿en qué lugar podemos comprar tu texto? En el stand Plural. Plural. Y esta noche tengo la presentación oficial del libro a las Perfecto. 7. Invitados todos. Sí, por supuesto, todos invitados. Voy a estar con Carlos Patán. Sí, Carlos Patton, que conoces? estuvo acá, historiador, estuvo con nosotros Exacto. acá recuperando lo más relevante en el Bicentenario, en la Sí. historia boliviana. Y también con Robert Brockman, Y Robert Brockman, que también ha escrito textos históricos. sobre precisamente la Primera Guerra Mundial, pero sobre el Chaco, la guerra del Chaco, y él va a dar una visión del lado alemán, o sea, una visión alemana, ¿no?, del contexto de entonces. Esta noche a las 7, 7. a las 7 en la Feria del Libro, Alain Messily presenta este texto comentado por Carlos Patton, este historiador que estuvo acá. En verdad él es politólogo, pero muy volcado a la historia, y Robert Brockman, periodista y También escritor. y escritor Sí. también. Ojalá les vaya súper bien, que se venda, que haya gente que Gracias. se sumerja en esta lectura, que yo digo, cuesta, pero el autor nos puede llevar de la mano. Lo ha hecho Claudel, llevándome en Sí. Crepúsculo por Sí. capítulos muy duros, con violencia, con dolor, y luego el propio autor es capaz de levantarte, tomarte de la mano y abrirte una ventana, y eso No se es- lo agradece. Claro, ya no es solamente tragedia, hay también muchas bromas, hay muchas humor. sonrisas y humor entre medio, ¿no? Sí. Hablando de sonrisas, Alain, nuestro paisaje, nuestro cielo, las montañas, ¿te siguen haciendo sonreír hoy en día? Mira, bueno, estamos viviendo una situación compleja, ¿no?, en este momento, pero cuando tú sales de La Paz, sales de todos esos problemas, ves tanto la montaña como la Amazonía, sí, tienes... Te sigue sorprendiendo claro, como te sigue fotógrafo. sorprendiendo. Voy a sacar otro libro de foto el año próximo, posiblemente el último, ¿no? ¿Qué te enamoró de Bolivia? Bueno, yo llegué en 1969, hace muchos años. Venía de Chile. Y bueno, la soledad del país un poco que me conmovía, ¿no? Me tenía muy apegado a ese paisaje de un poco de desolación, triste, pero a la vez bello, espléndido como naturaleza viviente, como las montañas, obviamente, pero los desiertos La también. expresión ¿no? es linda, y la ¿no? selva, La soledad obviamente. del país. Sí, Es una expresión era muy un linda. país muy aislado entonces, muy aislado, no había prácticamente Sí, sí. carreteras importantes y los cerros eran totalmente virgen, entonces he podido hacer Sí, así muchísimas es. Eso ha marcado la montañas. historia, ¿no? Poca población, Sí. un territorio grande respecto de eso, Claro, y eso que sí. perdimos un montón de territorio, más de territorio. la mitad, ¿no? Sí. A lo largo de nuestra historia, y un país enclaustrado. Sí. Enclaustrado, sin salida al mar, por violencia, por invasión, Y que nos pesa todavía. y que nos pesa en el territorio, nos pesa en la economía, nos pesa en la mente, y nos Sí. pesa en el corazón. Porque en el campo de la literatura boliviana hay un aspecto de la literatura que es muy introvertida en la gente, ¿no? Hay muchos pesares, se nota mucho en la literatura boliviana. ¿Tienes algún texto que te haya marcado en este sentido, alguna novela, en la poesía? ¿Tienes algo que te haya...? La poesía me encanta Borda. Arturo Borda. Sí, Arturo Bordas es uno de los, para mí más que pintor, es un escritor poeta que es extraordinario porque escribía día a día. Y es un escritor del cual es muy difícil encontrar. Pero en cuanto a poesía, tenemos muy buena poesía. Tenemos
muy buenos escritores. Lo que pasa es que la oportunidad de publicar es muy difícil. Y ahí hay que resaltar poesía. Plural, ¿ah? Sí, plural. Y cuando uno dice plural, sí. dice José Antonio Quiroga, que es la casa editorial más se atreve mucho, importante, ¿no? en este momento. Se atreve y toma responsabilidades, riesgos, incluso económicos. Por supuesto. Que es muy el importante. peor negocio yo creo que es publicar un libro. Exacto. Porque es difícil luego recuperar muy esto. Difícil. Entonces hay que tener un compromiso, ¿no? Sí. Optar por la Y por eso también ahora el escritor escribe verdaderamente por pasión. Yo creo que sí. En Bolivia escribimos por pasión. En muchos por la pasión de escribir. Y el Cuervo, ya que estamos dando un aplauso a Plural, creo que el Cuervo también merece, ¿verdad? Sí, Cuervo conozco, tengo textos de ellos, sí. Yo creo que el editor en general en Bolivia es macho, ¿no? Podemos decir. Sí, es macho. se atreve, ¿no? Pero hay muchos que desaparecen porque no hay... Lo que falta en realidad es el comprador, es el lector. ¿Verdad? Faltan muchos lectores. ¿Verdad? Y la Feria del Libro creo que es la oportunidad de poner gasolina a nuestras ganas de leer. Las redes sociales, que además le han hecho una guerra total a los medios, sí, tal vez sin pretenderlo, pero le han dado un combate atroz y yo creo que lo están ganando, pero ampliamente. Lo está ganando. Pero además al libro. Porque yo veo que la gente cuando se va a la cama, finalmente ya terminó su día, se va a la cama y en lugar de tomar un libro, toma el celular para ver TikTok, para ver Twitter. Sí, es la modernidad que está destruyendo la lectura, ¿no? Porque antes, bueno, en mi época yo nací el 49, se imagina, ¿no? Tengo 77 años, entonces significa que he vivido periodos más que todo... en Argelia, porque soy argelino también, y en Francia. Pied Noir. Pied Noir. Y en Francia, yo tengo recuerdos de la guerra, y la gente en esa época leía muchísimo, muchísimo. Porque no había televisión, había un teléfono, pero no había cine, no tanto tampoco, ¿no? La lectura, entonces. La lectura era lo todo. Era todo. Era el pasatiempo, ¿no? Totalmente. Y hoy hasta nuestros cerebros están sufriendo modificaciones, ¿no? Por lo menos el cerebro como tal. Claro, es un proceso, indudablemente. Que está sufriendo modificaciones y por supuesto nuestros hábitos, no todo es rosa, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología, porque también, por supuesto... hay una serie de ventajas, ¿no? La tecnología nos permite muchísimas cosas que Philippe Claudel lo habló un momento también, dijo que ya no es la tableta para leer, es el libro físico. Sí. La gente está volviendo al libro, ojalá vuelva a la lectura en general. Es verdad, ¿no? el dispositivo yo creo que, quedó atrás y hoy está recuperando campo el libro papel, ¿no? Sí, el libro pero porque papel. hay una peculiaridad con esto. Todas las aplicaciones nuevas, todas las tecnologías nuevas, prácticamente todas triunfan, ¿no? Sí. La única que no triunfó es el libro digital. A la gente no le gusta estar mirando en una pantalla. Sí le gusta tener el libro, tocarlo. Claro. Escribir cosas ahí, señalar frases que le gustan. Entonces, aunque en los dispositivos también uno puede señalar frases, uno puede hacer ciertas actividades, pero no es lo mismo, exacto. No es lo mismo. Y ahí recupera, reitero, el campo, el libro papel frente al dispositivo. Lo hueles también, ¿no? Sí. Huele a tinta. Total. Sí. Mira, tú habrás oído nombrar a la revista El Gráfico. Sí. De cada 10 personas que te encontrás, dicen, esa revista que era tan linda, y que la lectura que tenía, y qué lindo era olerla. Todo el mundo te dice olerla, ¿no? Por las tintas que tenía, claro. ¿no? Entonces, la tinta, el papel. El tacto. Además, como te digo, palparlo, el libro, palparlo, ¿no? Y eso es bárbaro, es decir, logró el libro conservar su estructura de papel. Pero... también es cierto que hay muchos menos lectores. Sin embargo, y acá otra contradicción, cada vez que viene la Feria del Libro es una fiesta. Eso es una contradicción. Es una contradicción. Como dices tú, ahí se ve mucha gente, aunque no compre un libro, porque también no es barato, ¿no? El libro. Pero mira,
Mira, y hoy menos, los libros han subido también sí, por han las subido materias mucho. primas. Con Plural hemos hecho un acuerdo, es de no subir el libro, el precio. Qué bueno. Dejarlo tal como era, y ese que es más espeso, tiene más páginas, pero lo hemos dejado al mismo precio que los anteriores, que son un poco más. ¿Podemos decir el precio? Claro, sí, 120. 120. 120 pero bolivianos. muy 428 páginas de una edición de lujo. Bueno, ahora sí nos vamos. Está usted invitado a la presentación de este tercer tomo, Guerra, Memoria de las Trincheras, una novela de Alain Mesily, fotógrafo, escritor, un francés que, explorador, pero que boliviano ha descubierto ahora. el país y que Pero hoy es boliviano ahora. sin duda, boliviano y comprometido con la hoy a las historia 7 este de la país. tarde en la Feria del Libro, En la Feria del Libro. Muy bien. en el Muchísimas stand de gracias. Plural. Sí. Plural. Y enseguida vamos a hablar de otro texto que se va a presentar, pero hablamos de arte, arte plumaria. Y para esto vamos a invitar a nuestro querido colega Pettinó, Jorge Pettinó de Prensa Latina, que nos va a acompañar. Va a ser un placer estar con él. Vamos a la pausa, cumplimos con los auspiciadores y enseguida volvemos. Muy bien. Segunda parte, segunda llave, estamos con Alejandra Bravo, artista, arte plumaria. Bienvenida, Alejandra. Y Jorge Pettinó, nuestro colega, que cuando viene, en verdad no viene como invitado, conduce el programa con nosotros, ¿verdad, Jorge? Así que la llave en principio debería ser solo para Alejandra, pero vamos a dar 2 veces la llave hoy y nos vamos a la llave de la guarida. Antes y después les voy a mostrar mi casita arpa. ¿Vamos a la llave de la guarida? Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, aquí estamos junto a Alejandra, Jorge Pettinó, Jorge con la llave, yo con la casa, está todo, la casa y la llave en la guarida. Jorge tiene que hacer entrega de la llave. Claro. Esta llave no abre esa casa, por si No. acaso. Son llaves más modernas. Esta casa es muy moderna. Claro. Pero esta llave que significa el símbolo de nuestro programa, que simboliza la hospitalidad, la amistad, la confianza y un montón de cosas más. En el caso de esta llave, el arte también. El arte, claro, no. Esta llave abre también esta guarida para que se sientan bien. Y esta abría los grandes portales de la época de la colonia. Miren lo que es esta llave, ¿no? Sí, muy linda. Y se las pasamos para que se saque. Jorge ya tiene su copia para que Alejandra saque su copia y pueda volver. Hermosa. Alejandra, Hermosa. que es artista, la apreciará muchísimo también. Bueno, con esta llave también vamos a abrir esta casa, aunque esta casa es más moderna. Les cuento que estas casas arpa son casas que se pueden convertir en realidad, pueden ser un proyecto de vida para jóvenes que quieren independizarse, para profesionales que ya pueden comprarse una casa. Que quieren casarse y no se casan porque todavía le falta la casa. O para matrimonios que se cansaron de estar en el centro y quieren tener una casita en el campo. Miren, le quitamos el techo, ahí está Angelito listo para que les muestre. Es como un rompecabezas. Ahí está. Alejandra, te muestro también. Jorge, te muestro también. Precioso. Puede tener una habitación, 2 habitaciones, puede tener una sala de estar, una Sí. biblioteca. El un interior lo taller. diseña uno a Sí. gusto. No Pero son muy aparte lo que caras. tiene de bueno esto es que te la montan en 8 horas. Sí.
Y queda totalmente armada con todos los servicios, lista Sí. para que ya te pongas a vivir en 7 días. Sí. Es Y una maravilla. el precio es menor, no digo que es regalado, pero es menor a construir una casa de manera tradicional. Mire, en la imagen le muestran cómo se arman estas casas. ¿Cuánto dijiste? ¿13,000, 14,000 dólares? $16,000. 16,000 dólares. Yo queriendo bajar, ¿no? Les voy a pedir que me rebajen. Para vender. Claro. Buena vendedora. Y, sí, ¿verdad? Y luego uno, teniendo el terreno y las conexiones básicas, puede tener esta casa a un precio razonable y en muy poco tiempo. Y encima uno la arma como un rompecabezas. Es interesante, son casas preconstruidas. Y como fíjense ustedes los ven en las materiales. Los imágenes, materiales son se arman hermosos. así. Pues eso todo muy nuevo, ¿no? Y además muy fuerte. Miren, esos vértices que ustedes ven, las puntas, son de acero galvanizado. Y el material resiste vientos de 250 kilómetros por hora. O sea, es una casa súper segura, muy bonita. Los contactos. Sí, 698-30-847. Sabe vender también Petino. 698-30-847. Lo vamos a traer aquí para vender las casas ARPA, ¿no? Una maravilla. ¿Qué hace aquí Jorge Petino? Bueno, a él le tenemos que agradecer haber conocido a Alejandra Bravo. Él ya nos había dicho hace un tiempo, hay que entrevistar, hay que conocer más a Alejandra, que hace arte plumaria y ahora en la Feria del Libro está presentando parte de esto, gran ocasión para conocerla, y dijimos que venga el de la idea, ¿no? Y yo le quiero hacer la primera pregunta, porque lo primero que me llamó la atención es esto. ¿Qué es arte plumaria? Exacto. Qué linda pregunta. Sí. Bueno, arte plumaria, primero voy a comenzar diciendo que estamos en el continente clásico del arte plumaria, porque desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia no existió nación que no haya conocido el labrado de la pluma. Y estamos catalogados por Günther Hartmann, estudiosos, y corroborados porque yo he hecho una investigación para verificar, y es verdad que podemos decir que plumas han existido en todo el mundo, en Nueva Guinea, en Europa, etc. Pero lo que nos hace meritorios de este título es que tenemos una variedad de aves. No se imaginan las maravillas que he visto en los museos europeos, sí, pero tenía que entrar a los subterráneos para ver filigranas de plumas. Y claro, entonces yo me dije, este es el título de mi licencia. Y me puse a investigar el arte plumaria. ¿Licencia en? En Artes Plásticas, en la Universidad de Zurich. Y tengo entendido que Bolivia, con toda esta diversidad en el mundo, de la que habla Alejandra, y en particular de América, de esta toda América, hay un punto que hay que resaltar y es Bolivia. Entiendo que en Bolivia hay una diversidad de aves enormes, ¿es así? Sí, tenemos 2.400 especies, pero si tuviéramos el mar, seríamos el país que más aves tendríamos. Si no nos hubiesen enclaustrado, si no nos hubiesen arrebatado el mar, tendríamos, mira, la pérdida en mar y la pérdida en naturaleza y en especies, ¿no? De aves. Pero naturalmente, cuando yo vi estas hermosuras, primero hice mi investigación en Europa, en todos los museos y en todas las bibliotecas, y tuve más o menos una idea de lo que era el arte plumaria, que es un trabajo exquisito. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con jardines volantes, donde las aves eran criadas libremente, se les daba de comer huevos, se les daba de comer pescado para que las plumas salgan brillosas. O sea, había una domesticación temprana de las aves. Era una recolección una de amistad aves. Con las aves. Experimentos. La piel del ave tiene poros como nosotros y de ahí salen las plumas. Entonces le ponían secreto de caquita de rana y la pluma salía violeta o anaranjada. Y eso hasta hoy día no se puede volver a hacer. Se han llevado muchos secretos en muchas partes de nuestra
identidad, nuestra cultura. Y por eso me puse a investigar desde Europa el arte plumaria y volví a Bolivia a hacer trabajo de campo. ¿Qué es eso? Entrarse a la Amazonía, porque somos el país que todavía tiene culturas que labran la pluma y por eso Bolivia es muy interesante. Entonces yo me vine acá, entre las tierras bajas, al Chaco y también un poco del altiplano. Pero, ¿eso se hace en equipo? ¿Lo haces sola? Bueno, yo era una mujer muy corajuda y me dije, en un principio me preparé en un curso que los suizos preparan a los estudiantes para que vayan a hacer trabajo de campo en diferentes proyectos y nos enseñaban a cómo comer, cómo vestirnos, cómo tomar contacto con la gente. Era fantástico. Yo hice todo eso para poder hacer mi investigación de arte plumaria. Y la gente que está viendo ahora a Alejandra dirá, esto que lleva en el cuello, que es tan hermoso, seguramente es un trabajo de Alejandra, que se ve precioso. ¿Es así? Estoy roja de envidia. Claro que sí. Ay, sí, te va a gustar. No, en vez de decir el color, te lo voy a hacer uno. El caso es este. Es verdad que... Este color, quiero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, interesante fue que si bien me puse a investigar las técnicas del labrado, el colado, el enlazado, cómo preparar, porque las plumas tienen ácaros, que son unos animales pequeñitos, y eso es el peor enemigo que tenemos, pero hay que saber tratar estos ácaros, y los incas ya sabían tratar con quinoa. ¿Con quinoa? Sí, con quinoa no lavada, porque es un genopodio que cuando se moja despide una lavaza y esa lavaza mata a los animalitos. Entonces yo en mi preparación de las plumas preparo, las limpio para teñirlas y después enlazar con las plumas. ¿Cómo, tratándose de culturas orales, cómo accedes a esta información? ¿Cómo se ha transmitido esta información? Entiendo la información dura, ¿no? De quiénes invaden a quiénes, qué territorios se quedan con quiénes, pero ya esta otra información más detallada de el cultivo de las plumas, en el caso de culturas orales, de civilizaciones orales, ¿cómo se hace, Alejandra? Buena pregunta. Tienen que pensar que yo hacía pequeñas expediciones, por ejemplo, para entrar al Monte Azul, no hay caminos. Tuve que entrar en una avioneta. Y entrando con la avioneta, yo había ya llamado por radio desde Suiza y entonces me esperaban la comunidad y el chamán. Y bueno, es verdad que cuando tomé contacto con los moré, yo no hablaba moré. Cuando tomé contacto con los ayoreo, no hablaba ayoreo, etcétera, con todas las culturas que he investigado, que son más de 8, 9, donde he podido profundizar de las 36 que tenemos. Pero ellos ya son bilingües, hablan también español. Y lo bueno de mi investigación es que es algo práctico. Entonces, ellos me mostraban cómo se enlazaban las plumas y yo fotografiaba, hacía videos, dibujaba y aprendía mirando. Pero esto en el presente. ¿Y cómo te enteras de esta información que viene de tantos años, por ejemplo, de cultura inca, no sé cuántas civilizaciones más, solo en nuestro territorio han hecho ese labrado? Cuando vienen de tradiciones tan lejanas y orales, ¿cómo haces, Alejandra? Llego a Europa y lo primero que hago es hacer un viaje interrail, que era para estudiantes, y vivía en estudios para estudiantes. Y me levantaba a las 7 y era la primera que estaba entrando a los museos. Y en cada museo fui descubriendo arte plumaria Sudamérica, arte plumaria Sudamérica. Y yo dije, qué interesante, nosotros no sabemos esto. Claro que sabemos que hay plumas, el carnaval está con plumas, pero la calidad de trabajo que he descubierto no es ni cabaret ni carnaval, es algo que quiero mantener, ¿no? Entonces, voy investigando porque nosotros tenemos que saber que los europeos han investigado mucho sobre nosotros y que no han traducido al español. El hecho de saber idiomas, el hecho de hablar alemán, me permite hacer mi investigación y descubrir por los cronistas españoles,
por Günther Hartmann, que es un antropólogo alemán que vino hasta acá, por la señora Berta Ribeiro, brasilera, que ha hecho una clasificación en la cual me he basado, etc. Entonces, todos estos elementos, y te voy a decir, gracias a Petineau, me he dado cuenta que para escribir este libro que estoy presentando en la Feria del Libro, he tenido que estudiar un poco de antropología, de etnología, un poco de biología, para entender el material de la pluma. He tenido que, bueno, soy psicóloga, psicoterapeuta, y eso me ha ayudado a tomar contacto con la gente, y sobre todo mi arte, y bueno, todos estos elementos están involucrados y he tenido que utilizar para entender las plumas. Es un Alejandra, acercamiento una completo, pregunta. ¿no? ¿Cómo se traduce el arte plumaria? ¿En qué? ¿Prendas, adornos, obras de arte? Vestimenta. Vestimenta, por eso prendas. Un capítulo en mi libro habla sobre la importancia del arte plumaria y en todos los campos que se han desarrollado. Entonces, desde la heráldica, en la posición social de la gente, cómo se ponía, era cosa de hombres, los hombres usaban los penachos, las mujeres no podían usar. También en la comunicación, las plumas. Imagínense, en Europa, en los Dakota, cuando venían los cowboys, se utilizaba una pluma con rojo y decía el enemigo caído, una pluma grande si ellos utilizaban las plumas de águila. Y si se ponía la pluma partida, quería decir está enemigo caído, pero si se ponía verde, enemigo vivo, porque no había teléfono, y se comunicaban así de montaña en montaña. Y entonces todo eso me ha llevado a ver que la importancia del arte plumario, claro, nos ayuda también como elementos de decoración. Pero yo, que soy hija de la revolución universitaria del 70 aquí en Bolivia, que estábamos copiando el 68 y tratando de hacer en la universidad algo que sea más justo, que colabore más a Bolivia, habíamos invitado a todos los nuevos artistas que estaban llegando, como Solón Romero, como Alana Pantoja, el Barbitas Espinosa, etc. Invitamos a ellos y éramos los estudiantes de arte más privilegiados del mundo, que teníamos a todas estas lumbreras, y empezamos a discutir qué es el arte por el arte, qué es el arte comprometido. Entonces mi arte es comprometido, yo no quería quedarme con mis plumas de decoración. Cuando vean mi libro van a descubrir que mi nuevo capítulo son las murallas, y estoy hablando del problema actual político de las murallas de México, las terceras murallas de México que está intensificando Trump, que también es en Milei en la Argentina, que quiere poner una valla entre Bolivia y la Argentina. Estoy hablando de las murallas que existen en Palestina, estoy hablando de la muralla que existe en Cuba, ese bloqueo que existe, que es una muralla que no vemos, etc. Entonces, quería hacer que mi arte también no podía dejar toda mi vivencia. Yo soy de esa generación que he vivido el golpe militar de Banzer, el golpe militar de Pinochet, y también he vivido todo ese proceso del 68 en Europa. Jorge, para ti todo un descubrimiento poder entrevistar a Alejandra. Me imagino que has hecho reportajes. ¿Cómo mira un periodista cubano una fuente de arte como Alejandra? Ella anticipó, ante todo, bueno, un saludo a los amigos de Bolivia. Ella anticipó por qué yo me introduzco en esta historia. Yo veía algunas entrevistas que le hacían a Alexandra Bravo en televisión y me interesó el tema. Y después la fui conociendo y entonces he tenido la suerte de que al final ella me seleccionara para hacer el prólogo del libro. Ah, qué bueno. Yo en el prólogo hablo mucho de Rachel Carson, la autora de La Primavera Silenciosa en 1962 en Estados Unidos, cuando los pesticidas empezaron a matar a los animales. Ella es una gran ecologista, pero también ha tenido una vida
Y yo pasé una maestría de una especialidad que se llama CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. ¿De qué habla CTS? Un poco de la subjetividad de la ciencia y también del arte, en el sentido de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, y todo eso ha tenido que hacerlo ella, como ya les explicó, para poder conocer el fenómeno del arte. No dijo algo que para mí es muy importante, que es una persona que fue alumna de esos maestros que dijo aquí, que fue alumna de Guayasamín en Chile, que vivió el exilio, que vivió la tragedia del latinoamericano en un continente donde se siente como un extraño. Y entonces, todo eso, ella lo ha llevado a su arte. Pero para poder hacer eso, ella tuvo, y Claudia, ahí está la admiración que siento, entre otras personas, por ti. Gracias, Jorge. Tuvo que enfrentar el patriarcado y el machismo. Porque cuando ella entra en la Amazonía, los hijos y los nietos de los chamanes que tienen ese conocimiento tradicional y que se estaba perdiendo, no querían ser continuadores del arte plumaria porque decían que eso era falta de civilización. O sea, el concepto de Martí de civilización contra barbarie. Ella tuvo que convencer a los chamanes para que le enseñaran todo ese conocimiento tradicional y después de eso, todo ese conocimiento académico que ella tiene en el mundo de la plástica, ella lo desdeña por enfrentar el colonialismo, por enfrentar el concepto de colonialidad, porque para las grandes galerías, los latinoamericanos somos incivilizados. Entonces incluso ella, no me lo ha dicho, pero yo lo sé, ha tenido que soportar que en algunas personas de galerías le digan que es artesana, que no es artista. Claro, y añadiría yo que es una característica en muchas artistas. Hablemos solamente de Bolivia por el Bicentenario, porque por supuesto podemos irnos a Frida Kahlo en México y otras hasta Europa, pero hablemos de las bolivianas. Habrá sentido lo mismo una Marina Núñez del Prado, que en su momento no tuvo el reconocimiento que hoy se le está dando. De hecho, acabamos de inaugurar como país el Museo Marina Núñez del Prado. O Inés Córdoba, que un poco a la sombra de Gil y Maná, trataba de marcar su propio nombre y ha debido ser minimizada en su momento porque no estaba forzosamente sobre el lienzo. Inés estaba haciendo joyas, estaba trabajando con tejidos, cerámica, telas, patchwork, ¿verdad? Entonces eso para otros momentos no era arte con mayúscula, era arte con minúscula, arte en clave femenino o artesanía. Y eso debe ser duro, ¿no? Pero no, mi arte lo utilizo para descolonizarnos. Porque cuando yo terminé mi licencia en Europa, mi maestro dijo, el profesor dijo, todos los estudiantes que vienen acá, extranjeros, se llevan lo que está de moda, el detallismo, el puntillismo, pero Alexandra se lleva sus raíces. Y eso me encantó. Y es verdad, para mucha gente, y esta es la discusión que hay, si soy artesana o artista, no me preocupa por qué. Para mí, yo no hago una diferencia de lo culto y lo inculto, como mucha gente quiere hacerlo. No hago una diferencia entre arte y artesanía. Para mí los dos son expresión. Y cualquier expresión es arte. Yo creo que nuestros artesanos son muy importantes, son artistas que tenemos más bien que reconocerlos. Y sí. No, te quiero decir que te olvidaste de un hecho práctico, Alejandra. ¿Cuál? La pluma sirvió para escribir durante siglos. Es verdad. Hasta que se inventó la lapicera. ¿Verdad? Era todo a pluma. ¿Verdad? Eso. Efectivamente. Tinta y pluma. Claro. Y había unas plumas que eran los próceres de la independencia, cuando escribían esos manifiestos, lo escribían a pluma. No puedo hablar de todo, pero eso lo pongo en mi libro también. Bueno, mi libro
que estoy presentando el domingo primero voy a hablar de la importancia del arte plumaria, era muy importante eso. Después, porque si bien estoy rescatando esas técnicas, trabajo con plumas de aves de corral. Y mi sugerencia, yo llego de 40 años a Bolivia y me informan de que hay muchas danzas que están prohibidas porque usan plumas exóticas, plumas silvestres. Entonces mi sugerencia es que no usen plumas silvestres, pero sí que usen plumas de aves de corral. Y ustedes van a ver en mi pasarela el domingo que todo está con plumas de aves de corral, que son gallina, pato y ganso. ¿Pasarela? Sí, voy a hacer una pasarela. ¿De arte plumaria? Sí. Presento mi libro y muestro por qué diseños. Yo decía, yo no voy a ser diseñadora, menos para la burguesía, pero bueno. Pero deberías, porque mira, esto que tienes puesto es una belleza. No me interesa Deberías. la moda. No me interesa la moda y ahora hago eso. Entonces, tenemos que meritar ser el continente clásico del arte plumaria y por eso estoy utilizando plumas como adorno también, pero también como trabajando con telas bolivianas, como es el aguayo, sin que se concurrencien con las plumas. Y estoy tratando de hacer con plumas maravillas. Van a ver el domingo. ¿A qué hora, Alejandra? ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana en la sala principal. Excelente. Yo quisiera decir algo, Alexandra. Esta visión que tiene ella de frente a la colonialidad ha tenido su premio. Por ejemplo, yo que como periodista soy un curioso, leo de todo, me meto en todo. Siempre que llega la Bienal de Venecia, a mí me interesa leer qué está pasando por allá. Entonces, ella fue este año a representar a Bolivia y llevó una instalación con raíces de plantas y con plumas. Y entonces, en la Bienal de Venecia, para aparecer en el boletín de la Bienal, he conocido personas que pagan hasta $10,000 para que pongan un párrafo sobre su obra. Una obra que se llama Desarraigo, que es una instalación, una raíz fuera de la tierra, porque la Bienal estaba dedicada a los inmigrantes que están fuera de su continente. Y entonces los críticos de Venecia vieron esa obra y la destacaron en el boletín sin que Alexandra tuviera que pagar nada. Cuando ella regresó, yo le pregunté y ella no estaba al tanto de eso y se enteró por mí. Y yo quiero subrayar, antes de irnos, que de verdad que es un arte que descoloniza, porque en su momento, ¿a qué asociábamos a los pueblos americanos? Pueblos salvajes con plumas, pueblos salvajes que se vestían de plumas, desde lo que hoy es Estados Unidos hasta el último rincón en América del Sur. Y con propuestas como las de Alejandra vemos que es arte, es algo útil porque comunica, viste, adorna, es una relación con el planeta, con el medio ambiente, es belleza, es estética, es creación, es color, es elegancia, es identidad y todo eso creo que se resume en este texto que va a presentar Alejandra. Hacemos la invitación a que vayan el domingo, vi plumas ¿no? muy en la lindas mañana. en Europa. ¿Cómo? Vi plumas muy lindas en Europa. Sí. En el Lido de París, de eso me acuerdo. La plumacería parisiense es hermosa. Y ellos también han discutido conmigo porque me decían, nosotros tenemos la pluma antiguamente. Y dice, sí, es verdad, pero cuando descubrieron América, ustedes han tenido más opciones a aves. Y lo que quiero, para terminar, quiero decir justamente, para corroborar con tu comentario, que yo estoy reivindicando la pluma, no como sinónimo de salvajismo, sino como sinónimo de culturas bien desarrolladas, malentendidas. Y de hecho, nada más lejano de lo salvaje que el cultivo de la pluma, que es cabalmente
fruto de la civilización y de la construcción humana en torno a esta belleza que son las aves, ¿no? Qué gran elección. Y lo más interesante, con una visión ecologista. Totalmente. Y lo que quiero es, la solución sería, porque el machetero tiene derecho de usar sus plumas, el uruchipaya también, sus parihuanas. Yo quisiera que los biólogos nos enseñen a hacer criaderos de aves, para que nosotros no tengamos este problema de la extinción de aves. Una buena salida, una buena gestión, ¿verdad? La musiquita. La musiquita, quiere decir que ya viene el Puma, que nos tenemos que ir, así que Alejandra Bravo, que tengas el mayor de los éxitos en la presentación, y Jorge, que la acompañe con el prólogo también. Y te debe un adorno. Pero ¿tú crees que me voy a olvidar? Me puedo olvidar de todo. Quiero agradecer de estar tan cómodamente, tan acogida en esta guarida. Muchas gracias, Claudia Benavente. Para mí usted es una persona que me orienta todos los días a través de este, y usted, Jorge, también, porque son dos profesionales que me orientan cada día y los veo muy acorde. Muchas gracias. Gracias. Con esas palabras yo ya me voy feliz de la vida. Vamos a celebrar la fiesta del libro. Muchas gracias, tenemos Petino. estas presentaciones, tenemos Arte Plumaria el domingo en la mañana y Alain Mesili, que presenta el libro hoy a las 7. Estas citas, y vaya a comprar libros, a ver, a escuchar música, vaya, disfrute de la Feria del Libro. Nos vemos el lunes. Primer plato, Radio Cutipa.